Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret en esta hora. Seguimos aquí con esta segunda parte sobre la palabra de Dios. Queremos seguirle llevando otros versículos más para que sea lleno tu corazón de la palabra de Dios, para que sepas cuán importante es estar en la palabra de Dios. Allá en el libro de Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted ha visto que en las universidades en Guatemala ponen esto: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No funciona, porque ahí es humanismo lo que enseñan. Nada tiene que ver la luz con las tinieblas, dice la palabra de Dios. Yo no sé por qué ponen eso en las universidades, porque esa es la palabra de Dios. Está hablando de otra cosa. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Está hablando de la palabra de Dios, está hablando de la palabra santa, no está hablando de inteligencia humana. No, no está hablando de sabiduría secular, está hablando de la sabiduría de Dios. Cómo Dios está dando el consejo a los judíos, a los que habían creído. Les recalcó y les dijo: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Déjenme chequear. Dice Santiago 1:21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra de Dios. Quiere decir con mansedumbre. Hay gente que no agarra la palabra de Dios porque, como ha ido a estudiar, como tiene muchos títulos, no se quiere dejar enseñar por el humildito, por el que no tiene saco, porque no tiene corbata. Mira, ahí en Guatemala, a nosotros, yo conocí un varón que iba descalzo. Mire, ese varón usted lo encuentra en la calle y usted ni lo voltea a ver, pero un varón lleno del Espíritu Santo, profeta de Dios. Dios usa a quien Él quiere. Ve, la gente, lo que pasa es que tiene en su cabeza que el que tiene saco, que el que tiene corbata, ese es el inteligente, el que tiene grandes edificios. Ahí está la verdad. La gente está metida en grandes iglesias donde está la mentira. Ve, yo he escuchado iglesias grandes donde se da la palabra de Dios, pero como introducción dicen: así dice el filósofo tal y tal. Yo no sé si usted lo ha escuchado, yo sí lo he escuchado. ¿Qué tiene que ver la filosofía con la palabra santa de Dios? Aquí dice, ¿ve? La palabra santa de Dios. Y aquí en el Salmo 119, 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Tengo que esperar en la palabra de Dios. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. ¿Quién envía la palabra? El Espíritu Santo de Dios es el que envía la palabra. Él es el que la envía y va a hacer lo que Él quiere que haga. Ve, la palabra fue enviada a Luis de León y me fue cambiando, me fue transformando de lo negro a lo blanco, de lo sucio a lo limpio, de lo débil a lo poderoso, porque tengo el Espíritu de Dios y no hay Dios tan grande, no hay Dios tan grande como nuestro Dios. Ve, y todo el poder está en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Y fue depositado todo el poder, ¿me entienden? Y dice también la palabra de Dios en Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre. Le está hablando al pueblo de Israel que iba por el desierto, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías y ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? No solo de pan vamos a vivir, no solo de pizza, no solo de hamburguesas, sino tengo que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar morando conmigo todos los días de mi vida. La gente en la mañana agarra su maletita, se lleva su refacción porque sabe que a las 10 le va a dar hambre. Y la palabra de Dios no mora en tu corazón. ¿A dónde está la palabra que tienes que llevar? Tienes que llevar la palabra todo el día. Yo llevo la palabra todo el día. Yo estoy trabajando, pero tengo mis audífonos oyendo la palabra de Dios. Y la escucho, y la escucho, y la escucho, y la repito, y la repito, y la repito.
Y después estoy orando. Yo me levanto a las 4 de la mañana y voy a trabajar a las 4:30, estoy trabajando. Y estoy orando, estoy pidiendo por mi vida, estoy pidiendo por mis semejantes, estoy pidiendo por mi familia. ¿Ve? Porque no me puedo descuidar, porque el diablo se puede aprovechar. No me puedo descuidar, ¿me entiende? Entonces, la palabra de Dios es para corregir, es para seguir adelante. Job 23:12, del mandamiento de sus labios nunca me separaré, decía ese hombre. Mire, acuérdese que Job era varón perfecto, había en la tierra de Uz un varón llamado Job, temeroso, apartado del mal, recto, perfecto. Y él dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense, el hombre está guardando la palabra más que mi comida, más que la comida. Mira, a mí me ha dado palabra Dios. A mí me ha dado palabra Dios y me ha dicho, si haces esto, yo te voy a cortar. ¿Ve? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Yo me quedo tranquilo. Ya le dije que en ciertos lugares, pero yo lo vi ahí en Guatemala, que por un ejemplo, a los taxis, antes de dárselo al hombre arrendado, lo gobiernan, le ponen una cosa ahí donde usted apacha y va a topar cuando la cosa esa marque 45 millas o 45 kilómetros por hora, ya no da más. Eso quiere decir que lo gobernaron para que el piloto no lo corra y lo choque, ¿verdad? Así es Dios. Dios pone freno. A mí me puso un freno, por eso yo ya aprendí que no tengo que pasarme de donde me tengo que pasar, tengo que tratar de andar recto con Dios, porque Dios no es juguete y lo que se está poniendo aquí es mi vida, es mi alma, es a dónde voy a ir. Ya no soy un niño, ¿ve? Ya pasé de los 50 años y no sé cuántos años más me quedan. Y ya hice lo que hice, lo malo que hice ya lo hice, ya no lo quiero repetir nunca más. Ahora me quiero portar bien para ir al reino de los cielos. ¿Me entiende? Según de Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así como Él murió y fue levantado en aquel día, así nosotros moriremos también y vamos a ser levantados con Él. Fíjese que si no, ¿de qué sirve? ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? A que lo mataran y todo, si no hay una muerte. Si no hay un infierno, entonces ¿para qué el Señor Jesucristo vino a dar su vida por nosotros? Él sabe que hay un lugar de tormento. Él sabe que hay una vida eterna. Y Él sabe que los hombres están alejados de Él. Él sabe que el príncipe de este mundo entenebreció el entendimiento para que no le resplandezca la luz de Dios. Y por eso Él vino. Ya le dije en el video anterior que lo mutilaron, ¿verdad? Le quitaron su carne, lo molieron a palos. Lo clavaron de las manos y de los pies por culpa suya y por culpa mía. Ahora nosotros tenemos que ser agradecidos y venir a los caminos del Señor Jesucristo, ser agradecidos con Él, y entonces la entrada a eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que no va a permitir que me engañen a mí, no va a permitir. Por eso mire lo que decía este varón Job, ¿ve? Que guarde la palabra de su boca más que la comida. Él guardaba la palabra porque sabe que la palabra de Dios es poder. Juan 7:16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ve? El mismo Dios es el mismo Dios. Ahí es como una revelación que tengo que ver cómo está hablando el Señor Jesucristo. Miren. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es el mismo Dios que está manifestándose. No podemos negar que ahí dice Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se puede negar porque está escrito, pero es el único y soberano Dios se está manifestando, si es que esa palabra puede usar o le llega un poco, se está manifestando, se está trabajando. Como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, pero es un mismo Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso así, porque Él no habló claro, ¿ve? Por decir así la palabra, porque Él es Dios. ¿Sabe cuál es la única contestación que yo le puedo decir? La Biblia no se ha equivocado. La única contestación que yo le puedo decir es que Él es soberano. Él hace como Él quiere. Pero si usted tiene alguna duda, de la palabra de Dios, usted tiene el derecho, siendo cristiano, no del mundo, usted tiene derecho de ir a consultarle
a Dios y preguntarle, mira, ¿por qué tú hiciste eso? A ver si le contesta, ¿me entiende? Porque allá en unos videos yo le he enseñado que uno le puede consultar a Dios. Yo le consulto a Dios. El rey David le consultaba a Dios y le decía, ¿será que me das permiso para atacar a los filisteos? Ve, me los entregarás en mi mano. Ve, y Dios se los entregaba. El rey David preguntaba y Dios le contestaba. Entonces, así usted en toda la palabra de Dios va a ir aprendiendo. Va a ir aprendiendo todo lo que está en la palabra de Dios es para aprender. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra es la que limpia, la palabra es la que transforma, la palabra es la que corrige, y la palabra me sirve a mí para apagar los dardos de fuego del maligno, las enfermedades, los ataques, todo me sirve a mí para apagar las obras satánicas. Entonces yo te dejo estos 2 videos que sea de bendición para tu vida. Lee la palabra de Dios, pero léela con entendimiento de Dios. Lucas 24 dice que les abrió el entendimiento a quienes, a los apóstoles, para que entendieran la palabra de Dios. Si tú puedes ver muchos videos de cristianos y van a hablar diferente. Cada quien dice como ellos piensan, y no es así. Un verdadero hijo de Dios tiene que estar igual que yo y yo igual que él, porque es el mismo Padre, es el mismo Dios, es la misma doctrina, es el mismo Espíritu Santo, y tenemos que casar, ¿eh? Tenemos que casar así, ¿eh? Como el rompecabezas. No podemos decir diferente porque es el mismo Dios. Ahora el que está en el mundo, el que fue a aprender, acuérdense que le acabo de decir que la palabra de Dios la tengo que agarrar con mansedumbre. La tengo que agarrar con mansedumbre. Tengo que ser apto para enseñar, pero yo también tengo que ser apto para aprender. Ese es el verdadero siervo de Dios. Ve, yo no soy más que nadie, ni nadie es más que yo. Ve, sino que estamos aprendiendo con mansedumbre, con amor, ve. Pero el orgullo no deja. El orgullo no deja que llegue la palabra de Dios a ciertas gente que Dios quiere que llegue la palabra de Dios. No, porque no tienen mansedumbre. Entonces así es que tengo que agarrar el evangelio con mansedumbre. Que Dios te bendiga, te guarde y llegue la palabra, siempre lo he dicho, a tus hijos y a tu generación. Bendiciones.